Hola a todos, muy buenos días. Eh, Creo que podemos comenzar. Yo soy Silvia Serna y estoy aquí en representación del Consejo Global de Litigio Estratégico. Trabajo en Asylum Access México y estoy basada en la Ciudad de México. Primero me gustaría presentar a las personas panelistas. Por un lado tenemos dos presentadoras en representación, perdón, del Consejo y por otro lado nuestras panelistas, nuestras ponentes, a quienes más adelante va a presentar LeBlanc. Las presentadoras son Alejandra Macías, directora ejecutiva de Asylum Access México, y ella va a estar dando, perdón, las palabras al final. Y LeBlanc Prieto, que es la directora ejecutiva de Refugiados Unidos, quien nos va a dar la bienvenida y nos va a presentar a las panelistas. Muchas gracias a todos por conectarse y ojalá no haya ningún problema técnico. Gracias. LeBlanc, te cedo la palabra. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Disculpen si tengo algunos retrasos en las palabras porque estoy en una zona un poco compleja y por eso no hay tan buena conexión, pero encantada de estar en este espacio y damos la bienvenida a este espacio muy importante para nosotros, que es un taller especial promovido por el Consejo General de Litigio Estratégico. Vamos a contar un poquito de quiénes somos. Es muy grato para nosotros, tanto los fundadores como los miembros del Consejo de Litigio Estratégico Global, quienes no están familiarizados con el trabajo del Consejo. Hoy en día se fundó en 2021 para potenciar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar la protección de las personas refugiadas y migrantes a través del litigio y la incidencia. El Consejo cuenta actualmente con más de 275 abogados, líderes de refugiados, defensores de organizaciones y académicos de todas las regiones del mundo. El Consejo trabaja para ayudar a sus miembros a compartir conocimientos, identificar prioridades y ejecutar estrategias de litigio y defensa jurídica. El Consejo ha prestado apoyo a los miembros de diversas formas, como estrategias de litigios, investigación, redacción de escritos y redacción de alegatos. Ha intervenido con amicus curiae en asuntos de derecho internacional ante tribunales de todo el mundo. En el 2023, el Consejo convocó consultas regionales y presenciales. Estas consultas han creado espacios vitales de intercambio de conocimientos y colaboración y han identificado nuevos casos que el Consejo puede apoyar. Hasta la fecha, se han celebrado en África Oriental, en América Central y en América del Sur y el Caribe. El Consejo también está empezando a organizar cursos de formación para el desarrollo de capacidades como el de hoy. Dirigimos por este espacio a través de miembros que forman parte del Consejo y a la vez que forman parte de la sociedad civil y en general que trabajan en favor de los derechos humanos. Hoy en día, dentro del Consejo, formamos parte de Refugiados Unidos y en conjunto hemos desarrollado desde América del Sur espacios, como indicamos, ya espacios de talleres que hemos construido en conjunto y espacios de encuentro donde tuvimos una gran participación de América del Sur, de integrantes, y estamos promoviendo cada día más generar espacios de litigio estratégico que estén ubicados en América del Sur y que sean importantes de este proceso de atención a población proveniente de Venezuela y de otros espacios del mundo.
Y adicional, hemos creado un proceso también de casos de alto impacto y de atención a litigio estratégico, en donde hemos realizado intervenciones ante la Corte Constitucional de Colombia y hemos logrado avanzar en diferentes espacios en donde hoy en día tanto el Consejo como Refugiados Unidos tienen gran incidencia a nivel de Colombia y la región. A continuación, vamos a dar unas palabras para nuestros ponentes. Ellen Kerwin, que es oficial jurídico en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional de CEGIL, en Washington, D.C. y en CEGIL. Helen gestiona una activa agenda de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, Ecuador, Estados Unidos y el Caribe, incluyendo casos sobre derechos de los pueblos indígenas y derechos de los migrantes. Colabora con el proyecto de CEGIL sobre la movilidad humana en Mesoamérica y Estados Unidos y coordina la Red de las Américas sobre la nacionalidad y apatridia. Antes de incorporarse a CEGIL, Helen trabajó en el Instituto de las Mujeres y Migración en la Ciudad de México y en la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Helen se licenció en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Y Gabriela Oviedo, que es otra de nuestras ponentes, que es abogada de la Universidad de San Francisco de Quito, con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Realizó sus estudios de maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, donde fue seleccionada como beneficiaria de la beca Grocio, que reconoce la excelencia profesional y académica en 2019 y 2020. Actualmente es coordinadora del proyecto de movilidad humana del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional de CEGIL y ha trabajado en diversos litigios, incidencia e investigación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Movilidad Humana y Empresa y Derechos Humanos. Muchas gracias a nuestras dos ponentes y le cedo la palabra a ellas y a Silvia. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, Lublanc, muchas gracias a ti. Sabemos que estás en terreno y que por eso no podías encender tu cámara, pero te agradecemos la presentación y tus palabras del consejo. Y pues, sin más, les cedo la palabra a Helen y a Gabriela y muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias al Consejo Global de Litigio Estratégico por facilitar este espacio el día de hoy. Confirmar que me pueden ver, bueno, que pueden ver la presentación bien y que me pueden ver a mí. ¿Sí? Ok. Podemos ver ambas, perfecto, y te escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, estaba viendo en entre los asistentes que de hecho tenemos bastante buena representación desde fuera de la región de las Américas, así que me imagino que habrá varias personas escuchando en traducción. Esto va a ser un reto por la cantidad de información que les queremos presentar el día de hoy, pero espero que podamos tener un pequeño espacio para preguntas y respuestas al final. Como decían las presentadoras, la idea del día de hoy es hablar brevemente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde una perspectiva de litigio. O sea, si yo quiero presentar una petición individual, un caso ante el Sistema Interamericano, ¿cuáles son los requisitos? Igualmente, si quiero presentar medidas cautelares a favor de una persona o un grupo,
cuáles son los requisitos, qué es lo básico que debo saber. E intentaremos hacer esto con enfoque de movilidad humana, o sea, reseñando pues puntos que son particularmente relevantes para quienes defendemos a las personas en movilidad humana. Entonces, la idea de la presentación es hablar brevemente de qué es el sistema interamericano, la Comisión y la Corte, para pasar a hablar de peticiones individuales y casos a lo largo de la vida que pueden vivir, por así decir, ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Tercero, hablar de medidas cautelares y provisionales. Y luego pasaré la palabra a mi compañera Gabriela Oviedo para hablar de opiniones consultivas y para otros tipos de incidencia que se pueden hacer ante la Comisión Interamericana. Aquí quiero señalarles que SEGIL además tiene muchos recursos desarrollados sobre estos temas. Algunos solo disponibles en español y algunos también disponibles o pronto disponibles en traducción al inglés, que pueden encontrar en nuestro sitio web segil.org y también el sitio web específico que se ha desarrollado para el proyecto de movilidad en Mesoamérica, segilmovilidadmesoamerica.org. Entonces, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Se compone principalmente por dos instituciones principales, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está ubicada en Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está ubicado en San José, Costa Rica. La Comisión Interamericana es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que es un foro político integrado por 35 países de la región de las Américas. La CIDH, como se le conoce, nace de la Carta de la OEA, el tratado que crea la OEA, y la Corte IDH, como también se le conoce, nace de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la piedra angular jurídica del sistema de protección de derechos humanos en las Américas. Entonces, si yo voy a presentar una petición o caso ante el sistema interamericano, ¿qué puedo alegar? ¿Cuáles son los tratados relevantes para saber cuáles son los derechos que se protegen? Como decía, el tratado principal es la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege una amplia gama de derechos, como pueden ver en la pantalla. Derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, derechos de la niñez y, de particular relevancia para quienes trabajamos movilidad humana, derecho a la nacionalidad y derecho a la circulación y residencia, que protege una serie de derechos, incluido la prohibición de expulsiones masivas, derecho a buscar y recibir asilo, entre otros. También hay una serie de otros tratados especializados a nivel interamericano. Está la Convención sobre la Prevención y Sanción de toda forma de violencia contra la mujer, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará. Hay convenciones interamericanas sobre desaparición forzada, sobre tortura, sobre discriminación racial, entre otros. Relevante es saber que a nivel interamericano no hay un tratado conato de lo que es la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la ONU. O sea, a nivel universal existe ese tratado, a nivel interamericano no hay uno similar. Dos puntos más sobre instrumentos y derechos. Para los países que no han ratificado la Convención Americana ni tampoco han aceptado la competencia de la Corte Interamericana, como Estados Unidos, Canadá, varios países del Caribe, entre otros, ¿cuál es el documento normativo base? Se llama la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Es de 1948. Es un conato o es muy similar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también es del 48. De hecho, la Declaración Americana es de 6 meses antes de la Declaración Universal.
Y finalmente, para saber, cuando uno está construyendo un caso en el sistema interamericano, es que no se puede interpretar ninguna disposición de la Convención Americana u otro tratado aplicable en sentido restrictivo de los derechos en otro tratado. ¿Qué quiere decir esto? Si un país es parte de la Convención Americana, pero también de la Convención sobre los Refugiados, de la Convención para reducir los casos de apatridia, de la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios, de la CERD, sobre discriminación racial, etcétera, no se puede interpretar la Convención Americana de manera para restringir los derechos que están consagrados en ese otro tratado. Eso es un principio básico de derecho de los derechos humanos, de pro persona, pero de esa manera se hace relevante conocer cuál es el conjunto de las obligaciones que tienen los estados a nivel internacional, no solo en materia de tratados interamericanos. Bien, pasamos a ver qué es la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, como decía, es un órgano autónomo de la OEA. Tiene la función de promover y proteger los derechos humanos en la región. Y hace esto a través de dos funciones principales, o bueno, como categorías de funciones. Uno es todo lo que tiene que ver con peticiones, casos y medidas cautelares, o sea, conocer situaciones individuales a través de casos concretos y específicos. Y el otro es todo lo que tiene que ver con monitoreo, cooperación técnica, política pública, seguimiento a recomendaciones, promoción, entre otras, pero que tiene que ver con el monitoreo de situaciones y países a nivel más general. Y la Comisión Interamericana está integrada por 7 miembros comisionados y comisionadas que son elegidos por los estados miembros de la OEA. De hecho, la próxima semana aquí en Washington, D.C. se va a dar la Asamblea General de la OEA, donde se van a elegir 4 de los 7 miembros de la Comisión Interamericana para integrar la comisión a partir de 2024. Es una elección extremadamente importante porque se relevan pues se renueva más de la mitad de la composición de la CIDH. ¿Y qué es la Corte Interamericana? La Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional, como decía, nace de la Convención Americana de Derechos Humanos y su función es interpretar y pues resguardarla. Tiene una función contenciosa, eso es resolver los casos que le son sometidos. Una función consultiva de emitir opiniones consultivas interpretando el alcance de las obligaciones de los estados bajo el tratado y puede emitir medidas provisionales, que más adelante veremos esa parte. Igualmente son 7 jueces y juezas, igualmente elegidos por los estados partes. Entonces, pasando a ver, quiero presentar una petición ante la CIDH. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los requisitos básicos y cuál es el proceso? Nuevamente, sin demasiado detalle en áreas del tiempo. Entonces, perdón. Y aquí voy a poner mucho más énfasis en la parte del procedimiento ante la CIDH, por ser el lugar donde se empieza pues todo el proceso de un caso ante el sistema, y porque nuevamente para países que no han ratificado la convención y no han aceptado la competencia de la Corte, la CIDH es la única instancia para conocer los casos. Entonces, ¿quién puede presentar una petición? Cualquier persona, grupo de personas, ONG, a favor de, o en nombre propio o a favor de terceras personas. Y si yo voy a presentar una petición ante la CIDH, ¿qué es lo que espero que decida la CIDH en el fondo? 1. Si existieron violaciones a los derechos humanos consagrados en uno de los instrumentos que hablamos, la convención, la declaración, etcétera, en perjuicio de una persona o una colectividad.
Segundo, que esas violaciones, si ocurrieron, son atribuibles a un Estado. ¿Y cómo se atribuye la responsabilidad internacional? Puede darse de manera directa. Por ejemplo, una persona migrante estando en detención migratoria es torturada por un agente de Estado ejerciendo el resguardo de ese lugar. Es una manera, o sea, muy directa de atribuir esa responsabilidad. Segundo, porque el Estado, frente a actos de terceros, apoyó, colaboró, toleró o fue aquiescente ante esa situación. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos de Colombia de masacres cometidos materialmente por paramilitares, pero donde se demostró el apoyo, colaboración o aquiescencia del Estado frente a ellos, haciendo que se puede atribuir la responsabilidad también al Estado. Y tercero, y algo que pondría particular énfasis frente a la materia migratoria, porque creo que es muy relevante a muchas situaciones que se viven en nuestra región, es el deber de prevención del Estado. ¿Qué es esto? La Corte Interamericana ha encontrado que los estados pueden tener deberes de prevenir violaciones a los derechos humanos frente a situaciones específicas y conocidas o que debería de conocer de riesgo. Entonces, el caso emblemático sobre este punto es conocido como Campo Algodonero versus México. Es un caso sobre feminicidios que ocurrieron en Ciudad Juárez, México, en las 90s y los 2000. Y la Corte encontró que ante ese contexto de tantos feminicidios y tanta impunidad para las mismas, era una situación y un patrón tan patente que el Estado adquirió deberes específicos de proteger a las mujeres frente a ese riesgo que incumplió en el caso. Entonces, esto, o sea, relevante saber que no es suficiente decir en tal país la situación de los migrantes está muy mal. No, se requiere un poquito más de sustancia, ¿no? En un lugar determinado, en un tiempo determinado, determinada población. Pero es una teoría de responsabilidad que creo que vale mucho la pena explorar. Y finalmente, entonces, si se prueban las violaciones y se prueba que el Estado es responsable, ¿qué hace la CIDH y posteriormente la Corte? Pues emite recomendaciones al Estado de cómo podría reparar adecuadamente a la víctima y evitar la repetición de los hechos. Bien, eso es fondo. Para llegar al fondo, hay que cumplir también una serie de requisitos de admisibilidad. Aquí estos, o sea, los voy a hablar un poco por encima. Cada uno de estos puntos tiene una rica jurisprudencia y hay un recurso de la CIDH que se llama el Digesto de Admisibilidad. Es un informe temático que publicó que recopila mucho de la jurisprudencia sobre estos diferentes puntos, por si tienen interés. ¿Qué tiene que establecer la CIDH previo a poder entrar al fondo de un caso? Tiene que establecer que tiene jurisdicción sobre la persona, sobre la fecha en que ocurrieron los hechos, el lugar en que ocurrieron los hechos. Aquí es relevante saber que no es solo o sea, la territorialidad no es el fin de la discusión, sino el estándar es control efectivo, o sea, que el Estado ejerce control efectivo sobre el lugar mismo que esté fuera de su territorio nacional. Bien, ratione loci y luego ratione materia, o sea, que tiene competencia sobre la materia, que se trata de un caso de derechos humanos. Tiene que establecer que el caso no está pendiente de decisión o no ha sido previamente decidido por otro órgano internacional. Esto es que no ha sido sometido a otro comité de la ONU, que no ha sido incluso previamente decidido por la misma CIDH o Corte. Y bueno, y caracterización, o sea, tiene que establecer como desde un estándar similar a prima facie que de probarse los hechos sí constituirían o podrían constituir violaciones a derechos humanos. Esto es que
que el fondo del caso sí tiene que ver con una posible violación a los derechos humanos. Y luego tiene que comprobarse el agotamiento de los recursos internos. Esto es todo un término de arte y, como decía, tiene mucha jurisprudencia detrás. ¿Cuáles son los recursos internos a agotarse? Deben ser adecuados. Eso es que son idóneos para atender la situación que se alega y efectivos en el sentido de capaces de producir el resultado que se busca a nivel interno. Depende mucho, caso a caso, cuál podría ser el recurso adecuado. En muchos casos, el recurso adecuado podría ser el amparo, tutela, acción de protección, se llama de diferentes maneras, la acción constitucional de protección de derechos que exista a nivel interno. En muchos casos que tienen que ver con graves violaciones, con desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y demás, el recurso adecuado va a ser la investigación penal y eventual juzgamiento y sanción en su caso. Entonces, en un primer paso se identifican los recursos a agotarse y se identifica entonces si fueron adecuados correctamente y si no, si existe alguna excepción al agotamiento. Y las excepciones que ven allá en sus pantallas son las que vienen en el reglamento de la CIDH y que nuevamente, o sea, podríamos hablar clases y clases sobre estas excepciones. Uno, que no hay debido proceso a nivel interno para proteger el derecho en cuestión. Segundo, que la persona no ha podido acceder a los recursos de la jurisdicción interna. Y tercero, y tal vez el más común en la práctica, es que hay un retardo injustificado en la decisión. O sea, un retardo normalmente de algunos años por lo menos, en lo que no se ha resuelto el recurso y por eso se puede ya presentar a la CIDH. Solo haría una pequeña pausa aquí para notar que el 2, que no se haya permitido a la persona el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, creo que es un tema particularmente relevante para desarrollar en materia migratoria. Porque bien conocemos, quienes trabajamos día a día con las personas en movilidad humana, enfrentan una serie de barreras extremadamente altas, a veces insuperables en la práctica, para acceder a la justicia en diversos países, tanto los suyos como países de tránsito, países de destino. La Corte Interamericana tiene ya bastante jurisprudencia sobre esta situación de desventaja que viven las personas migrantes y sobre las obligaciones del Estado de tomar medidas positivas para asegurar su acceso a la justicia en términos, en situación de igualdad con personas nacionales o residentes. Entonces, aquí habría como un lugar claro donde se podría valorar, explorar y en su caso desarrollar argumentos de cómo esto es aplicable al momento de la admisibilidad de un caso. Bien, y en caso de que sí se hayan agotado los recursos, se cuenta con decisión final a nivel interno, se tiene que presentar a la CIDH dentro de 6 meses a partir de la notificación de esa decisión. De lo contrario, tampoco será admisible. Ya. Entonces, ¿cuál es el proceso de una petición ante la CIDH? Se presenta la petición, pasa a una etapa de estudio inicial, que es una etapa de estudio como tipo prima facie, similar, donde se ve preliminarmente si pareciera que cumple los requisitos o no. En caso de que pareciera que sí, se traslada esa petición al Estado para darle oportunidad de responder. Posteriormente, hay oportunidad de hacer las observaciones adicionales pertinentes y la CIDH pasará a emitir un informe de admisibilidad que evalúa los requisitos que hablamos en la lámina anterior.
Una vez emitido el informe de admisibilidad, se vuelve un caso, o sea, pasa de tener número de petición a tener ya número de caso dentro del sistema. Y en caso de que se encuentre inadmisible, se emitirá una decisión razonada, motivada, sobre las razones por lo que no es admisible. Entonces, teniendo en manos el informe de admisibilidad, hay una oportunidad nuevamente para las partes de hacer observaciones adicionales que consideran pertinentes, y la CIDH luego pasará a emitir un informe de fondo, donde analizará la existencia de derechos humanos en el caso y emitir las recomendaciones pertinentes. Cuando un país no es parte de la Convención Americana y no ha aceptado la competencia de la Corte, lo que procede después es una etapa corta, como para diálogo y concertación entre las partes, y luego la CIDH procederá a publicar el informe y luego hacerle seguimiento anual en sus informes anuales, seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. En caso de que el caso sí es susceptible de envío a la Corte, se pasa una etapa que se conoce como transición, que es igualmente de diálogo y concertación entre las partes para buscar, si es posible, acordar y cumplir las recomendaciones que hace la CIDH. En caso de que sí, igualmente se podría entonces publicar el informe de fondo de la CIDH y pues se ha logrado la reparación a la víctima. En caso de que no, se puede enviar el caso a la Corte, que es lo que hablaremos en la próxima lámina. Y solo notar que a lo largo de este proceso, a partir del traslado al Estado de una petición, se puede en cualquier momento buscar una solución amistosa con el país. En casos en que durante muchos años no hay movimiento procesal y no se puede constatar el interés procesal de la persona peticionaria, puede en algunos casos archivarse el caso, y ante algunos casos la CIDH puede decidir no emitir separado un informe de admisibilidad y un informe de fondo, sino unir los dos y hacer ambos análisis al mismo momento y emitir un solo informe. Entonces, para los casos que van a la Corte, ¿cómo es el proceso de litigio? Empieza con una etapa escrita donde ambos partes presentan sus memoriales. El de las víctimas se llama el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, mejor conocido como ESAP. El Estado presenta su memorial de contestación. Luego pasa a una etapa de audiencia pública. Aquí hay toda una serie de trámites alrededor de nombramiento de peritos, decisión de quiénes van a declarar en la audiencia y demás. Pero finalmente se lleva a cabo la audiencia pública. Luego hay una oportunidad para alegatos finales escritos. Y luego la Corte delibera su sentencia, la notifica a las partes, la publica. Y nuevamente, en caso de que se hayan declarado violaciones a los derechos humanos de las personas, la Corte ordenará reparación y supervisará el cumplimiento de esas órdenes que da. Entonces, como decía, sí, o sea, se determinan las medidas de reparación en caso de que haya violación. Las sentencias de la Corte Interamericana, como decía, son definitivas, vinculantes e inapelables para los países que son condenados en un caso específico. Se puede solicitar interpretación de la sentencia, pero esto es como para clarificar cuestiones que no quedaron claras. No puede cambiar el sentido de la decisión de la Corte. A través de las sentencias, obviamente, establece estándares o jurisprudencia interamericana importante. Y la Corte nuevamente supervisará los casos que cuentan con sentencia en un proceso que puede ser tanto escrito como por audiencias,
de supervisión, incluso en algunos casos diligencias en territorio para constatar el cumplimiento o incumplimiento de sus órdenes. Y esta etapa puede durar años, puede durar incluso décadas. De hecho, es bastante común. ¿Y qué tipos de medidas de reparación puede ordenar la Corte? La Corte es muy conocida a nivel mundial, incluso, por su jurisprudencia pionera en reparación integral. Esto es, a diferencia de otras cortes regionales, por ejemplo, el Tribunal Europeo, que suele ordenar únicamente en caso de violación a derechos humanos, ordena reparación mediante la indemnización. La Corte no se queda en indemnización, sino ordena reparaciones que pueden ser muy amplias, innovadoras, y que van desde esa indemnización, satisfacción, que es publicación de la sentencia, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad por parte de funcionarios estatales, rehabilitación de las víctimas, o sea, tratamiento médico y psicológico, y garantías de no repetición, que pueden ir desde capacitaciones a funcionarios públicos, pueden incluir la adopción de otras medidas de política pública o normativas para asegurar que lo que pasó en un caso concreto no vuelva a pasar, etcétera. Y por supuesto la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables a nivel interno. Ahora, como decía, en cualquier momento del proceso ante la CIDH y también ante la Corte, se puede negociar y refrendar ante la CIDH o Corte una solución amistosa al caso. Allá tal vez si tienen interés en preguntas y respuestas, podemos hablar brevemente, porque yo ya me estoy pasando de tiempo y falta hablar un poco de medidas cautelares antes de pasarle la palabra a Gaby. Entonces, medidas cautelares y provisionales. ¿Qué son las medidas cautelares? Son un mecanismo expedito y preventivo para evitar el daño irreparable a los derechos de las personas o preservar una situación bajo el conocimiento del sistema interamericano. Perdón, aquí voy a ir un poco adelante en las láminas. Las medidas cautelares tienen una función tutelar, esto es preservar los derechos de las personas, por ejemplo, una persona defensora de derechos humanos que está recibiendo amenazas por su labor, proteger a esa persona para evitar que se lleven a cabo esas amenazas y así dañan su vida o integridad. Pero también las cautelares tienen una función cautelar, que es preservar la situación jurídica bajo conocimiento de la CIDH. Entonces, allá está el ejemplo, por ejemplo, suspender una deportación de personas. O un caso clásico, suspender la ejecución de una sentencia de pena de muerte, sobre todo en Estados Unidos, porque la mayoría de los países lo han abolido. ¿Qué se necesita para solicitar medidas cautelares? Las medidas cautelares pueden otorgarse a favor de una persona o un grupo de personas siempre que ese grupo es determinado o determinable. ¿Y cómo se determina el grupo de personas? Fundamentalmente en función de su pertinencia a un grupo identificado, como por ejemplo un pueblo o comunidad indígena, una organización de derechos humanos, o en función del lugar en que se encuentran. Entonces, una medida cautelar a favor de las personas que se encuentran en determinado centro de detención. Las medidas cautelares se pueden presentar ante la CIDH igualmente por cualquier persona o su representante legal. Los requisitos para demostrar la representación legal son un poco flexibles, más flexibles que lo que suelen ser a nivel interno, pero la CIDH a veces sí solicita constatar que quien presenta la cautelar sí representa a las personas en cuestión. ¿Y qué puede hacer una medida cautelar? Puede llevar
a que la CIDH recomiende que el Estado adopte medidas para pues, cautelar los derechos de la persona en cuestión, ¿no? Entonces, en casos de amenazas, por ejemplo, es adoptar esquemas de seguridad, investigar el origen de las amenazas para desactivar el riesgo, etcétera. En casos de centros de detención puede tener que ver con vigilar y mejorar las condiciones de detención, etcétera. Ok, y medidas medidas provisionales. Hablaré brevemente. Las cautelares y las provisionales tienen básicamente los mismos requisitos. La diferencia y lo que va a ser relevante para la mayoría de ustedes son las medidas cautelares, porque las provisionales, la Corte solo las puede otorgar si ya hay un caso bajo su conocimiento, ya sea en etapa de juicio o en etapa de supervisión de cumplimiento, o en su defecto solo la CIDH puede solicitar una medida provisional a la Corte. Todo esto para decir que si es un asunto que no está bajo el conocimiento del sistema interamericano, lo más seguro es que van a solicitar la medida cautelar a la CIDH, no a la Corte. ¿Y cuáles son los requisitos que hay que probar? Una medida cautelar se otorga ante una situación de gravedad. Gravedad es el serio impacto que una acción o omisión puede tener sobre los derechos de la persona. Una situación de urgencia que tiene que ver con la temporalidad de riesgo, que es un riesgo inminente, que puede materializarse, que es un riesgo que ha incrementado con el tiempo y no se ve que vaya a disminuir. Y es un riesgo de daño irreparable a los derechos. El daño irreparable por excelencia es a la vida e integridad personal de las personas. Pero puede ir más allá de eso. Allá un ejemplo muy interesante es la medida cautelar que se dio para los niños separados de sus padres bajo la política de cero tolerancia durante la administración de Trump. Allá los derechos involucrados en ese caso tenían que ver con la identidad de los niños y su desarrollo, ¿no? Que también son daños irreparables a los niños, o sea, hay ese riesgo y por eso podía entrar bajo el conocimiento pues, de este mecanismo. Ya, entonces, y sobre todo esto, cabe decir que SIGIL ha desarrollado una guía práctica específicamente sobre medidas cautelares y provisionales en materia de movilidad humana. Allá en la pantalla ven el enlace. También está disponible o pronto estará disponible la traducción al inglés y con gusto se los podemos compartir, que entra en mucho más detalle sobre todos estos requisitos y el proceso para presentar cautelares. Pero entonces, para resumir, las medidas cautelares son el procedimiento más expedito con el que cuenta la CIDH. Más expedito, es decir, normalmente tarda un par de meses por lo menos en recibir una respuesta de la CIDH. Nos gustaría que fuera más expedito en muchos casos, pero es un ejemplo, un elemento a tomar en cuenta, que normalmente van a ser unos meses. Las medidas cautelares y provisionales tienen un estándar prima facie, o sea, no es necesario probar con el nivel de evidencia, de prueba y de detalle, como se usaría en un caso, la situación y el riesgo a la persona, sino se usa este estándar prima facie, justamente atendiendo a la urgencia de las situaciones que entran bajo este mecanismo. 3. Para solicitar una medida cautelar no es necesario el agotamiento de recursos internos. Lo que sí evalúa la CIDH en general es si se ha intentado resolver la situación a nivel interno, si se han hecho denuncias, si se ha acercado con las autoridades estatales en un intento de resolver la situación.
pero no es un requisito de agotamiento de recursos jurisdiccionales. Y esto me lleva al próximo punto, que voy a poner mucho énfasis en esto porque lo veo todo el tiempo en solicitudes de medidas cautelares. Las cautelares no son un procedimiento de fondo. En las cautelares no se alegan violaciones ni a la Convención Americana ni a la Declaración Americana. La CIDH no entra a conocer si realmente ha ocurrido o va a ocurrir, bueno, que podría ocurrir, sí, pero que ha ocurrido una violación de derechos humanos. Sino el estándar es nuevamente gravedad, urgencia, riesgo de daño irreparable. Entonces, bueno, a lo mejor podemos hablar más de eso en preguntas y respuestas si hubiera. 5, en una solicitud de medidas cautelares normalmente se sugiere a la CIDH cuáles serían las medidas que podría adoptar el Estado que podrían mitigar o disminuir el riesgo. O sea, ¿qué les gustaría ver que se implementara de otorgarse la cautelar? Y por último, como hablamos en la lámina anterior, los derechos que se pueden alegar no son solo vida e integridad física, aunque eso es lo más común. Entonces, bueno, con esa breve introducción, voy a pasar la palabra a mi compañera Gaby para hablar de los últimos puntos de la agenda. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve porque ya se nos acaba el tiempo. No sé, Helen, si puedes continuar con las diapositivas. Además de las funciones que tiene el sistema interamericano, específicamente la Corte tiene la capacidad de emitir opiniones consultivas, que son la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza a la Convención Americana o otros tratados concernientes. ¿Por qué son importantes las opiniones consultivas? Porque justamente dentro del control de convencionalidad, que viene a ser el margen que en la mayoría de países de la América se aplica, es decir, bajo el control que hacen los jueces de los tribunales constitucionales, sala constitucionales, cortes supremas de constitucionalidad, también pueden realizar un control de convencionalidad, es decir, el cumplimiento de las obligaciones de la Convención Americana o de estos tratados interamericanos. Y cuando realizan estos controles, una de las particularidades es que también pueden hacer el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las opiniones consultivas, porque justamente se entiende que estas obligaciones también son trasladadas y tienen la misma jerarquía jurídica que la Constitución y que la Convención Americana. Entonces, las opiniones consultivas vienen a ser una interpretación jerárquicamente igual bajo el control de convencionalidad que la Convención Americana o que otros tratados concernientes de protección de derechos humanos. Y esto ha tenido a nivel local un impacto importante. Por ejemplo, muchos casos de Ecuador, Colombia o de otros países utilizan opiniones consultivas para avanzar el desarrollo progresivo de derechos humanos o la interpretación a nivel local y constitucional. Y es por eso que las opiniones consultivas saben tener un impacto favorable. Actualmente hay 3 opiniones consultivas pendientes de emergencia climática y derechos humanos, donde hay un espacio muy breve donde se menciona al enlace entre la emergencia climática y la movilidad humana. La fecha límite para recibir amicus curiae es el 18 de agosto de 2023. El segundo es de las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos, que fue solicitada por México. Y el tercero es el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Ahí les dejamos las fechas límites para recibir amicus curiae, pero si vamos a la siguiente diapositiva, los amicus curiae, si pensamos que estas opiniones consultivas van a ser interpretaciones que tengan un impacto tanto a nivel internacional en el sistema interamericano de derechos humanos, es decir, van a ser seguidas por la Corte como por la Comisión, pero también a nivel local por el control de convencionalidad, los amicus curiae son una herramienta que se utiliza normalmente por las organizaciones de la sociedad civil para aportar o emitir su opinión sobre algún aspecto relacionado a la opinión consultiva.
En este sentido, a mí me parece una buena oportunidad, por ejemplo, cómo se va a entrelazar esta opinión consultiva o va a tener este enfoque de movilidad humana y cambio climático. Y los amicus curiae o amici curiae básicamente son escritos realizados por terceros ajenos, donde justamente emiten o ofrecen esta opinión al juez relacionado con el caso, con esta solicitud consultiva. Tienen que presentarse por correo electrónico y normalmente, ya sea dentro de casos contenciosos o dentro de las opiniones consultivas, se presenta 15 días después de realización de la audiencia. Si avanzamos, y ahí tenemos como un ejemplo lo que hace. Existen otras medidas dentro o mecanismos dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no queríamos dejarles a un lado, porque si bien Helen abordó las medidas sustanciosas o comunes, estos roles que cumple la Comisión Interamericana también ayudan a progresar en el enfoque o la protección de derechos humanos. Por una parte está las obligaciones relacionadas o el cumplimiento al monitoreo que realiza la CIDH. Esto lo hace en seguimiento a las recomendaciones realizadas en sus informes publicados, pero también hace un monitoreo constante de los contextos actuales que se están dando en la región. Normalmente en estas funciones de monitoreo la comisión ha consolidado o realiza informes, pueden ser específicos de seguimiento o informes temáticos sobre cierto temas de protección de derechos humanos. Y ahí yo diría que en específico esta función de monitoreo permite que la comisión pueda pronunciarse o realizar pronunciamientos públicos sobre la situación de derechos humanos, como lo hizo cuando acabó el título 42 y venía el título 8. Estos pronunciamientos a veces tienen un pacto, yo diría, de presión sociopolítica al Estado o a los estados. El segundo es la visita en loco. También la Corte Interamericana realiza visitas in situ, pero dentro de los casos contenciosos que está manejando. La visita in loco o in situ a los países requieren la invitación y aceptación del Estado. Ese es uno de las materias críticas. Por ejemplo, este año y el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en Honduras y uno de los temas que sí observó fue la migración irregular que pasa por Honduras. Pero también pueden observar varios temas. La importancia de las visitas in loco es que les permite conocer en específico el contexto regional, recolectar información directa, evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la idea es de ahí efectuar recomendaciones a los estados que ha visitado. Muchas veces estas visitas in loco pueden ser de carácter general, es decir, se va a ver la situación general de derechos humanos de este país al que se está visitando, pero otras veces puede ser específico a materia de movilidad humana, por ejemplo, que se lo ha realizado en México. Aquí yo agregaría que las visitas in loco son un buen insumo para visibilizar aquellas vulneraciones de derechos que están sucediendo en el país, pero también contextualizarlas quizás con casos que ya se están litigando. Y uno de los ejemplos claros es que en Guatemala o en otros países, después de una visita in loco, se han adoptado medidas cautelares. Entonces, si la comisión logra verificar la situación que está sucediendo en ese país, también se pueden adoptar otras medidas de seguimiento. Si cambiamos a la siguiente diapositiva, también están los informes temáticos o de país, que son bajo la función de monitoreo y protección, buscan realizar o dan como ciertas obligaciones o recomendaciones a los estados sobre un contexto de derechos humanos. Pueden ser informes temáticos sobre un tema en particular, por ejemplo, el impacto de las actividades extractivistas o el desplazamiento forzado interno en el norte de Centroamérica, o también pueden ser informes temáticos por país. Los informes temáticos por país también se adscriben a informes anuales que hacen sobre el contexto de derechos humanos en la región. De ahí tenemos audiencias temáticas y otras acciones durante periodos de sesiones. Aquí puede haber audiencias temáticas que pueden ser sobre una situación general o regionales, audiencias sobre país, específicamente sobre un tema en un país, o audiencias de la región, digamos, qué está pasando en la movilidad humana en Centroamérica. Hay reuniones de trabajo
que pueden ser específicas a un caso o una medida cautelar. Estas pueden ser públicas o privadas. Los que deben solicitar estas audiencias temáticas durante los periodos de sesiones pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, el Estado o la CIDH de oficio puede realizar convocatorias a estas audiencias temáticas. Por ejemplo, en este nuevo periodo de sesiones que viene, la CIDH realizó o va a realizar una audiencia de oficio sobre cooperación internacional y el impacto que tienen estas políticas de cooperación internacional en la movilidad humana, y las organizaciones podían inscribirse en la página web de la CIDH para participar en esta audiencia, o pueden inscribirse y realizar una solicitud de audiencia temática, y tenemos una guía ahí en SEGIL que pueden utilizar si quisieran hacer una audiencia. Todas estas acciones, ya sea las audiencias o las cartas artículo 41, que ya voy a hablar más adelante, normalmente son acciones de advocacy o de incidencia internacional que permiten avanzar los procesos litigiosos que ya existen, pero también visibilizar el contexto regional que se está dando, y a veces son mecanismos de presión política hacia los estados. El último es las cartas artículo 41. Estos las organizaciones de la sociedad civil utilizan este mecanismo que es casi muy similar a una carta de alegación para el Sistema Universal de Derechos Humanos, donde se envía información sobre los hechos preocupantes en materia de derechos humanos y se basan en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Básicamente lo que hace la comisión en las cartas artículo 41 es que revisa la carta, recibe la información que las organizaciones de la sociedad civil envían y realiza una solicitud escrita al gobierno, al Estado sobre el cual se trata la carta, y le pide información sobre qué está sucediendo en estos contextos. Lo que sí yo diría, y es importante notar, es que la carta artículo 41, la información que tanto que requiere la CIDH al Estado como la información que recibe la CIDH normalmente no se le hace pública a las organizaciones de la sociedad civil, pero por varios mecanismos de incidencia, a veces hemos notado que estas cartas pueden ser mucho más rápidas y eficaces que en el sentido de rapidez o prontitud que se requiere con ciertos contextos, que una medida cautelar, como ya decía Helen, que va a tener una duración o que la respuesta requiere de varios meses. A veces las cartas las utilizamos, por ejemplo, en SEGIL, cuando tenemos una situación donde una familia o persona está en riesgo de expulsión. Si una medida cautelar por el retraso procesal del sistema interamericano va a demorar meses, tal vez la carta artículo 41 más las medidas comunicacionales pueden ser efectivas respecto de la prontitud para buscar que la CIDH realice una comunicación inmediata al Estado. De nuestra experiencia, por ejemplo, cuando hemos enviado cartas artículo 41 sobre devoluciones en cadena o expulsiones colectivas bajo el título 42, eso permitió que dentro de un proceso de incidencia más amplio se pueda solicitar al Estado una audiencia temática, y de oficio se dé una audiencia temática y se pueda realizar otras acciones como que la misma comisión emita pronunciamientos públicos, entre otras. Entonces, son acciones de incidencia internacional, de advocacy, pero que también tienen impacto en el litigio jurídico per se que se puede estar llevando. Y de ahí, si seguimos a la siguiente, como material suplementario para ya terminar esta exposición, tenemos algunas guías en SEGIL donde vamos y les vamos a compartir a través del correo estas guías, si son de su interés. También tenemos una página de movilidad humana, pero está la guía para defensores y defensoras de derechos humanos, la guía práctica de medidas cautelares y medidas provisionales, que aborda un poco más los requisitos, la guía práctica sobre las audiencias o cómo se solicitan audiencias temáticas ante la CIDH, y la guía práctica sobre cuál es el procedimiento o las recomendaciones cuando sucede una visita in loco a un país que ha aceptado estas visitas. Eso sería. Creo que con eso ya podríamos cerrar la presentación y agradecerles por su tiempo. Mil disculpas la demora, estábamos un poco ahí corriendo con el tiempo. Muchísimas gracias, Gaby. Y
También gracias, Helen. Ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, pero antes le quisiera dar la palabra a Alejandra Macías, directora ejecutiva de Asylum, quien va a dar unas palabras muy breves sobre el consejo y pasar a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. También gracias a Gabriela y a Helen por esta exposición. Bueno, me gustaría nada más recordarles, para quienes no conocen el trabajo del Consejo Global de Litigio Estratégico para los Derechos de las Personas Refugiadas, que el objetivo principal de este consejo es potenciar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, quienes buscan mejorar la protección de las personas refugiadas y también de las personas que han experimentado el desplazamiento forzoso. Esto pues a través del litigio y de la incidencia. También me gustaría mencionarles que actualmente el Consejo pues, lo están conformando más de 275 abogados y abogadas, también líderes de refugiados, defensores y defensoras de derechos humanos, quienes trabajan también en organizaciones. El Consejo también lo componen organizaciones y académicos de todas las regiones. Y pues bueno, el Consejo trabaja también para ayudar a quienes son miembros del Consejo para compartir conocimientos, identificar prioridades, ejecutar estrategias de litigio y defensa jurídica. También me gustaría mencionar que justo este taller, este webinar que se está dando el día de hoy, pues es convocado por los grupos regionales de Centroamérica y México que forman parte del Consejo Global de Litigio Estratégico, tanto de México, Latinoamérica y el Caribe. Estos grupos, pues bueno, se formaron a través del diálogo y de una sesión que se tuvo de manera presencial, tanto en México como en Colombia. Estos talleres de manera presencial se llevaron a cabo en el mes de marzo de este año y pues en estos espacios se permitió que las personas pudieran identificar problemáticas, también que pudieran compartir buenas prácticas que han llevado a cabo en materia de litigio estratégico, y es por eso que se está dando este taller el día de hoy. Y bueno, tenemos unas preguntas aquí, las voy a leer. Hay 3 preguntas de Jimena Suárez. La primera de ella pregunta qué tan accesible es la CID para las personas migrantes en la práctica, tomando en cuenta su movilidad constante, la presión de autoridades para que no denuncien y que muchas sociedades a las que llegan las personas migrantes las marginan y no las empoderan legalmente. Voy a leer sus 3 preguntas y luego pasamos para que puedan responder y continuamos con las otras. También nos pregunta Jimena, ¿qué casos están recientemente en estudio en la CID sobre migración y movilidad humana? Y otra de las preguntas que hace es, ¿qué temas se consideran relevantes para llevar a la Corte mediante una opinión consultiva? Entonces, le doy la palabra a Helen o a Gabriela para que puedan responder. Gracias. Bueno, son 3 muy buenas preguntas. Yo voy a dar algunas ideas y luego paso la palabra a Gaby para complementar o agregar. Sobre la primera pregunta, sobre la accesibilidad de la CIDH, pues creo que un poco adelanta la respuesta en la pregunta y en lo personal estoy muy de acuerdo, ¿no? Que las barreras para litigar casos a favor de las personas en movilidad pueden ser más altas que respecto de otros grupos. No lo diría como una regla absoluta, o sea, ciertamente hay muchas personas en diversas situaciones de vulnerabilidad que hacen muy difícil que puedan llevar adelante procesos judiciales para hacer valer y proteger sus derechos, pero las personas en movilidad por la misma condición de que están en tránsito de un país a otro, de que las evidencias que se necesitan para probar un caso pueden no estar en el país donde se encuentran, por las barreras que tienen para conocer los recursos disponibles y acceder a la representación legal y por ende a los procedimientos. Todos esos
esas características sí dificultan el acceso a la justicia. Creo que ustedes lo ven a diario seguramente en los casos de defensa que llevan a nivel nacional y a nivel internacional, pues esas mismas barreras se replican. Ahí lo que agregaría es un poco lo que señalé cuando estaba hablando de admisibilidad, que es que la Corte Interamericana, particularmente en la opinión consultiva 1803 y en la 2114, y a través de algunas sentencias como Vélez-Lor contra Panamá, ha considerado en algo de detalle la existencia fáctica real de esta situación de desventaja que enfrentan las personas migrantes. Esto incluso lo ha hecho valer en cuestiones probatorias. Allá, por ejemplo, el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana, toma en cuenta la dificultad de recabar prueba en una zona fronteriza sobre expulsiones que justamente se llevaron a cabo fuera de un marco legal y por lo tanto había poca documentación. Tomó en cuenta toda esa situación al momento de valorar la prueba sobre la existencia de violaciones, por ejemplo. Y también ha tomado en cuenta esta situación para desarrollar nuevos estándares. Hay un caso que tiene sentencia del año pasado o antepasado muy interesante que se llama Roche Azaña versus Nicaragua. Los hermanos Roche Azaña eran ecuatorianos que durante su tránsito por Nicaragua fueron agredidos por la fuerza pública. Uno falleció y el otro fue gravemente herido y emprendió una lucha de décadas por obtener justicia en Nicaragua, que tuvo muchas dificultades. Pero allá también la Corte en su desarrollo de estándares toma en cuenta justamente que la distancia, el desconocimiento del sistema nacional y todas esas condiciones de marginación tienen un impacto en el acceso a derechos y crean obligaciones positivas del Estado de tomar medidas, habilitar mecanismos para que las personas puedan acceder en condiciones de igualdad. De allá falta un montón de detalle, un montón, para que estos mecanismos se materialicen en la práctica, para que vemos concretamente qué es lo necesario para hacer ese derecho realidad. Casos recientemente en estudio en la CIDH sobre migración y movilidad humana. Mencioné Roche Azaña. Otro caso reciente que tiene informe de fondo desde el año pasado se llama Carmichael Center versus Bahamas, que es un caso sobre detención de personas haitianas y cubanas en las Bahamas, como por ahí del 98, 99, que tiene algunos estándares interesantes sobre detención de niñez, etcétera. Segil está actualmente litigando 2 casos respecto de Estados Unidos. Uno se llama 11 Children Detained in the Nixon Facility versus Estados Unidos, que es sobre detención de niños no acompañados, y otro se llama Laura S. versus Estados Unidos, que es sobre devolución de una mujer víctima de violencia de género. Pero para saber qué está actualmente en litigio, toca hacer una revisión muy profunda de los informes de admisibilidad y informes de fondo que están públicas en la página, o conocer a las organizaciones en caso de que el caso todavía no cuenta con informe, desafortunadamente. Entonces, hablando con la red, es una buena manera de enterarse de qué está actualmente en litigio, porque no es tan fácil encontrar la información públicamente. Sobre esos 2 y también el último sobre temas para la opinión consultiva, le dejaría la palabra a Gaby. Bueno, siguiendo un poco o respondiendo las preguntas de Jimena, yo creo que agregaría que uno de los retos, y nos ha pasado en nuestras experiencias de litigio, cuando pensamos en qué tan accesible es el sistema interamericano para las personas migrantes que están en movilidad, es justamente que estas personas puedan acceder durante el tránsito migratorio o que ya se encuentren en un nuevo país a la justicia del sistema interamericano. Si bien en principio todo este trámite puede hacérselo a través de procesos en línea y eso da una ventaja, sí hemos notado
que muchas de las personas que quieren acceder tienen dificultad para acceder a representación jurídica en los nuevos países receptores, en quizás los que se encuentran o si regresaron a su país de origen. Entonces, eso a veces suele ser complicado. A mí me parece, y hay varios diálogos de cómo garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de movilidad humana, y creo que hay un diálogo de repensar justamente cuáles son estos espacios, el acceso a defensores, pero hay esfuerzos interesantes como redes regionales de los defensores públicos, donde también están tratando de brindar al menos asesoría jurídica de cómo ingresar al sistema interamericano. Muchos de las ombudsman o defensorías del pueblo o defensorías de los habitantes, procuradurías de derechos humanos también tienen procesos de asesoría legal iniciales sobre eso, pero creo que los parámetros como la falta de acceso a la discriminación histórica que puede haber sí son criterios que inhiben el acceso a la justicia efectiva y al sistema interamericano de derechos humanos cuando pensamos en personas en situación de movilidad humana. Sobre las opiniones consultivas, sobre qué temas nos parece relevante, en realidad son los estados, y creo que eso me olvidé decir, los que llevan estas opiniones consultivas a la Corte. Entonces ellos son los que les consultan sobre su interpretación de este artículo o de otro artículo. De nuestra experiencia, normalmente los estados esto lo hacen por dos motivos. Uno, cuando requieren una respuesta que promueva el entendimiento de alguna posición política que tienen. Por ejemplo, un caso muy claro es cuando Ecuador llevó el entendimiento de la protección internacional, ya sea embajadas vinculado al caso Assange. Y otro es cuando el contexto regional o histórico sociopolítico del país lo requiere, como es el caso de la emergencia climática. Es decir, la emergencia climática es algo a nivel regional, que se está discutiendo tanto a nivel local como regional. Entonces es claro que por eso Colombia y también Chile decidieron presentar. Entonces siempre hay un trasfondo político y son los estados que llevan esto. Y para terminar un poco agregando lo que decía sobre los casos de las personas en situación de movilidad humana, yo no dejaría dos casos que estamos litigando, que es, por ejemplo, un caso sobre la detención migratoria de niños y adolescentes contra Estados Unidos, que es el caso 11 Children versus Estados Unidos, o el caso Laura S., que es un caso de la falta de reconocimiento internacional a la protección o a la violencia de género como una causal para dar protección internacional o protección complementaria en un proceso donde una persona fue expulsada en estos procedimientos expeditos de Estados Unidos hacia México y había una clara necesidad de protección por violencia de género. Entonces, también los dejaría por ahí. Muchas gracias, Gabriela y Helen, por sus respuestas. Tenemos otras 3 preguntas, pero antes de pasar a las otras 3 preguntas, pues me gustaría decirles que por parte del Consejo Global de Litigio Estratégico para los Derechos de las Personas Refugiadas, nos encantaría que se puedan unir si es que no lo han hecho. Esto también pues les va a permitir unirse a los grupos regionales que tenemos. Actualmente hay 3 grupos regionales que abarcan África, Centroamérica, México, Sudamérica y el Caribe. A estos grupos se está sumando uno para Europa después de una consulta que se va a tener en septiembre y posteriormente a el Medio Oriente y Sureste Asiático. Ahorita en un momento vamos a publicar en el chat el enlace de la página del Consejo, también un formulario para que puedan hacer su inscripción y un enlace en el que pueden solicitar también apoyo del Consejo. Bueno, las preguntas que tenemos ahora son de unas personas que están asistiendo de manera anónima y bueno, una de ellas nos pregunta que para casos de proyectos de reformas legislativas que pueden ser muy graves en términos de violación a derechos humanos, si llegaran a modificarse, ¿cuál creen que es el mejor mecanismo disponible en el sistema interamericano? Y la persona refiere que está pensando en reformas normativas de la Ley de Migraciones en Chile y otros proyectos sobre restricciones al derecho a la protesta que se está viendo en la región. También otra de las preguntas que nos hacen es, y además de saber qué opinan de las audiencias de oficio en términos de impacto y precisión política. Tenemos otra pregunta también de Joel
Spani, una disculpa si no estoy pronunciando correctamente tu nombre. Y bueno, lo que nos dice es que muchas gracias por este webinar. Y la pregunta que hace es si conocen casos de no devolución litigados ante la comisión en los que se haya impedido la deportación de un solicitante de asilo rechazado gracias a una presentación de este tipo y la posible concesión de medidas cautelares. Y en caso de que sí sea así, ¿a qué país se refería? Entonces, les doy tiempo para que puedan responder esas preguntas y luego pasamos a otras que tenemos. Listo. Si quieren, comienzo yo sobre la pregunta para cómo responder con el sistema interamericano cuando existen estos proyectos de reformas legislativas que pueden ser muy graves en términos de violación de derechos humanos, como es las reformas normativas a la ley de migración. Normalmente se pueden utilizar varios de los mecanismos. Un ejemplo claro, por ejemplo, es si nosotros identificamos que estas reformas legislativas permiten la expulsión de personas o permiten la vulneración de derechos que ponen a ciertas comunidades en un riesgo de un daño irreparable a sus derechos, podríamos pensar en solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana y que se eleven quizás a medidas provisionales. Pero a la vez también podríamos, dentro de nuestra estrategia como completa, realizar una solicitud de audiencia temática o una visita in loco, si digamos afectan, como puede ser en Chile o Perú, a las personas que están justamente en la frontera o quedan atrapadas entre dos fronteras, solicitar o esperar que el Estado acepte una visita in loco o una visita in situ. También solicitar una audiencia temática y a la par enviar una carta artículo 41. Entonces, con eso les quiero decir que cuando hay estas reformas legales, lo ideal cuando se comienzan a trabajar estas reformas o estas estrategias de litigio e incidencia, normalmente no se piensa solamente en una respuesta jurídica aislada, es decir, con las medidas cautelares se puede solucionar el caso en específico de este beneficiario o beneficiarios cuya vida e integridad personal puede estar en riesgo. Pero si pensamos en que también eso no resuelve el problema estructural porque son reformas legales, las otras acciones que podemos realizar de incidencia, como son solicitar audiencias temáticas, enviar cartas artículo 41, requerir o tratar de fomentar visitas in loco a un país, incluso después, si es que se logra documentar petición para hacer una petición, o sea, todas estas acciones que se pueden dar a través del tiempo pueden ser funcionales, digamos, como una respuesta efectiva para tener como o para evitar que estas reformas legislativas se den o para que estas restricciones de derechos no sucedan. Ya yo agregaría que muchas veces lo que se sucede es que se da un proceso paralelo. Se comienzan los procesos de litigios constitucionales a nivel local, pero también se intentan los procesos de incidencia internacional a nivel internacional. Entonces hay este paralelismo de utilicemos los mecanismos locales, si es que claro, ahí las condiciones lo permiten, como la independencia judicial que debería haber en este país, y también a la par utilizar estos mecanismos regionales, como es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Veo que otra de las preguntas era, ¿existen casos de refugiados climáticos en la región? No hay casos de refugiados climáticos todavía reconocidos. Han habido esfuerzos interesantes y sabemos que hay esfuerzos interesantes de documentación en la región, pero creo que, y yo agregaría, tanto la opinión consultiva representa una oportunidad, pero también hay una necesidad de que la Comisión Interamericana se pronuncien sobre cómo se da la necesidad de protección internacional, ya sea a través del refugio, interpretando la Declaración de Cartagena o a través de otros mecanismos de la movilidad transfronteriza cuando es forzada climática. Entonces, sé que hay varios diálogos, pero no existe un caso específico y el único que hay a nivel mundial que nos da las luces es el caso de Joan Teitiota, que es del Comité de Derechos Humanos de Nueva Zelanda. Y ese es un caso que nos da algunas luces del uso de protección complementaria para garantizar, digamos, la protección de las personas que se han movilizado por derechos o por el cambio la emergencia climática.
No sé, Helen, si quieres responder las otras. Gracias, Gaby. Sí, o sea, creo que la respuesta de Gaby sobre la forma de buscar incidir ante proyectos de ley similares que son preocupantes a nivel interamericano es muy claro. Allá solo agregaría que es muy importante, como decía, el unir la incidencia a nivel nacional con acciones de incidencia ante la CIDH, pero que además priorizaría esos mecanismos de monitoreo e incidencia de la CIDH por sobre el mecanismo de cautelares o de peticiones individuales, porque sería muy difícil encontrar un caso que pudiera estar listo, admisible ante la CIDH respecto de un proyecto de ley todavía no aprobado, además del tiempo que se tarda la CIDH en resolver peticiones individuales y mismo con el mecanismo de medidas cautelares por la necesidad de alegar un caso concreto con hechos claros respecto de una persona o grupo de personas determinados o determinables. Es muy difícil litigar en el marco de las cautelares contra políticas públicas, contra proyectos de ley, contra normativas. La CIDH suele considerar que los cautelares no son el mecanismo idóneo. Entonces, solo agregaría eso. Sobre casos de no devolución, un gran tema. A ver, en cuanto a casos que cuentan con informe de fondo o con sentencia de la Corte, esta interdicción de haitianos versus Estados Unidos, que tiene que ver con las interdicciones de personas haitianas en barcos en el Mar Caribe en las 90s. Está John Doe versus Canadá, que es un caso decidido por la CIDH hace poco más de 10 años respecto de del acuerdo de tercer país seguro entre Canadá y Estados Unidos. Muy interesante y tiene, si bien hay cuestiones sobre el marco de ese acuerdo que no son materia como tal del caso, sí hace algunas apreciaciones bastante interesantes sobre qué es admisible e inadmisible en el trato a personas en movilidad y su acceso a la protección internacional en el marco de esos acuerdos. Uno más reciente que tiene informe de fondo publicado hace un par de años es Jamel Amessian versus Estados Unidos. Ese es un caso de un hombre argelino que fue detenido en Guantánamo durante más de 10 años. Entonces no fue solicitante de protección internacional, no obstante, al momento de que fue claro que ya no podía estar detenido más, o sea, porque su detención siempre fue arbitraria, tenía alegatos fundados de temor de regresar a su país. Entonces, hay toda una sección muy interesante de esa decisión que desarrolla la obligación de no devolución. Y en cuanto a medidas, entonces esos son algunas, no, seguramente no son todos. En cuanto a medidas cautelares, aquí haría referencia justamente a nuestra guía sobre medidas cautelares y provisionales en materia de movilidad humana. Esta guía tiene un anexo muy interesante que recopila las principales medidas cautelares de movilidad humana que se han otorgado a lo largo de la historia de la CIDH y los criterios que usa la CIDH para decidirlos. Entonces, en la parte sobre no devolución, recopila varias decisiones. Yo tal vez destacaría 2 o 3 recientes. 2 respecto de Estados Unidos, que son del 2016. Vuela el tiempo. Que son asunto EGS y AESG respecto de Estados Unidos y asunto DS respecto de Estados Unidos. Ambos son sobre solicitantes de asilo, creo que en ambos casos eran salvadoreños en Estados Unidos en procedimientos expeditos donde se buscaba evitar su devolución a su país.
Y en ambos casos, si bien me acuerdo, porque no, o sea, no estuve, ni Sigil estuvo involucrado en el litigio de ellos, pero lo que entiendo es que esas medidas sí tuvieron incidencia con el gobierno de El Salvador para no aceptar la deportación de las personas, por lo menos durante un tiempo. Ahí, quienes conocen mejor podrían, o quienes estuvieron detrás del caso, pues podrían contar la historia completa. Y la otra es un asunto que se llama 6 niños y niñas migrantes respecto de Trinidad y Tobago, que es del 2020, que tiene que ver con 6 niños y niñas venezolanos que llegaron no acompañados a Trinidad, e igualmente la necesidad de evitar su deportación. Allá también se desarrollan algunos estándares interesantes. Y como decía, en nuestra guía hay toda una recopilación de otros temas, además de temáticas como extradición, como desplazamiento interno, otras temáticas de movilidad humana. Yo lo dejaría ahí, en aras del tiempo. Muchas gracias, Helen. Bueno, agradecemos mucho a Gabriela que se tiene que ir, y pues bueno, no tenemos más preguntas ahora. Pues para cerrar, me gustaría reiterarles que ya en el chat se encuentra el enlace también del Consejo Global de Litigio Estratégico para los Derechos de las Personas Refugiadas. Si ustedes identifican que pueden recibir apoyo del Consejo, con mucho gusto. El Consejo puede, pues, apoyarles de distintas maneras, ya sea a través de investigación, declaraciones de personas expertas, planeación estratégica, también intervenciones en forma de amicus curiae. A manera de ejemplo, pues bueno, también me gustaría mencionarles que se está trabajando con 2 organizaciones de Argentina en la planeación de un litigio sobre documentos de identidad. Se está apoyando también una organización en Kenia con informes de personas expertas en temas de ciudadanía, también a través de otros diversos casos de intervenciones sobre derecho internacional de las personas refugiadas. En la Corte Constitucional de Colombia actualmente también se encuentra un caso relacionado con la cancelación de los documentos de ciudadanía de 42,000 personas colombo-venezolanas, y desde el Consejo también se está apoyando con documentación. Así como en México también, ante los tribunales mexicanos, en este caso relacionados con violaciones a derechos humanos como consecuencia de las políticas de externalización de los Estados Unidos. Pues ya no tenemos más preguntas y estamos sobre el tiempo, entonces me gustaría mucho pues agradecer a las panelistas, pero también al Consejo Global de Litigio Estratégico por organizar este webinar, y a todas las personas que participaron, muchas gracias también por su asistencia. Que tengan buen día.